¿Qué tal, gente del terror? ¿Cómo están? ¿Listos para un viernes de terror? Bien, entonces comencemos. Hoy veremos los 5 secretos más grandes del Vaticano. Número 5. Obliga a renunciar para ocultar crímenes. La renuncia del Benedicto XVI por supuestas razones de salud sigue siendo un enigma. No solo fue el primer papa en abdicar desde 1414, sino que también se le retiró de la vida pública en una especie de exilio. Todo apunta a que su renuncia no se debió a razones de salud, sino que fue forzado a abdicar ya que buscaba transparentar información sobre abusos sexuales en la iglesia y otras verdades que la mafia vaticana no quería que salieran a la luz. Los expertos vaticanistas alegan que el Papa Benedicto XVI decidió renunciar después de regresar de su viaje a México y a Cuba. En ese entonces, el Papa que encarna lo que el especialista y universitario francés Philippe Portier llama una continuidad pasada con su predecesor, Juan Pablo II. Juan Pablo II descubrió la primera parte de un informe elaborado de los cardenales Julian Herrans, Joseph Tonko y Salvatore de Giorgi. Ahí estaban resumidos los abismos nada espirituales en los que había caído la Iglesia. Entre estos, corrupción, finanzas oscuras, guerras fratricias por el poder, robo masivo de documentos secretos, pelea entre facciones y lavado de dinero. El resumen final era la resistencia en la curia al cambio y muchos obstáculos a las acciones pedidas por el Papa para promover la transparencia. Número 4. Perdonando lo imposible. Los católicos tienen el sacramento de la confesión para limpiar sus pecados y recibir absolución, pero hay 5 pecados que los sacerdotes no pueden perdonar y solo una comisión especial del Vaticano puede revisar y conceder absolución. La penitenciaría apostólica es la encargada de revisar y conceder indulgencias ante 5 pecados, 2 de ellos realizados por cualquier persona. Estos pecados son profanación de la Eucaristía e intento de asesinato al Papa, mientras que los otros 3 pecados están reservados al clero. Estos son revelar secretos de confesión, estar involucrado directa o indirectamente en un aborto y ofrecer confesión a la pareja de una persona con la que hayan tenido sexo. Ningún pecado es demasiado grave para quienes tienen los medios para acudir a la penitenciaría apostólica, continuando luego con su vida como si nada hubiese pasado. Número 3. La verdadera causa de muerte de Juan Pablo I. Juan Pablo I fue uno de los papas que menos duró, ya que la historia dice que murió de un ataque cardíaco a 33 días de haber comenzado su pontificado, pero nunca se hizo una autopsia ni se entregó información clara. Se cree que la misteriosa muerte de Juan Pablo I en 1978 fue en realidad un asesinato conectado a las relaciones que existían entre la mafia italiana y el Banco Vaticano, las que finalmente salieron a la luz en 1982. El presidente del Banco Vaticano, el sacerdote Paul Marcinkus, habría estado involucrado en varios crímenes más. La versión oficial del Vaticano indicó que un ataque al corazón lo abatió mientras dormía apenas empezaba el 28 de septiembre de 1978, que fue encontrado por su secretario personal en su cama, mientras en una mano sostenía un libro abierto. Pero hace poco tiempo, un sicario de origen italiano de nombre Anthony Luciano Raimondi, en su libro Cuando la bala golpea el hueso, confesó haber ayudado a realizar el asesinato de Juan Pablo I. Número 2. La actividad sexual del Vaticano. La mayoría de quienes viven en el Vaticano son sacerdotes o están relacionados de alguna forma con la Iglesia Católica. Pero eso no quita que esta mini ciudad tenga una activa vida sexual.
En el Vaticano funcionan una serie de redes de prostitución y explotación sexual. Incluso algunos de ellos salieron a la luz justo antes de la abdicación del Benedicto XVI e incluirían la participación de menores de edad. El Vaticano estuvo continuamente dirigido por hombres, pero muchas veces no olvidaron su pasión sexual masculina. Hay muchos papas que fueron homosexuales, hijos de sacerdotes que llegaron a papas, e incluso hijos de papas que también llegaron a la máxima institución de la Iglesia. La Iglesia siempre ha culpado a las mujeres de sus males, para así no tener que hacer la menor autocrítica de sus planteamientos. A lo largo de su historia, la corrupción y la moralidad han estado presentes. Las orgías y fiestas con prostitutas han sido elementos frecuentes dentro del Vaticano. Esta es la parte que siempre han intentado ocultar. Número 1. Dinero nazi. Documentos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos demuestran que el Banco Vaticano guardó 254 millones de dólares robados por los nazis. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, varios jerarcas nazis huyeron a América del Sur, y el mismo Vaticano creó una red para traspasar el dinero al nuevo domicilio de estos criminales, quedándose, por supuesto, con una tarifa de servicio. Pese a que el Vaticano ha negado rotundamente haber hecho eso, el presidente Bill Clinton pidió al Departamento del Tesoro revisar estos documentos para conocer la cantidad de dinero que el Vaticano pudo haber conservado de las víctimas de los nazis durante la guerra. Un documento confidencial, fechado el 27 de enero de 1945, menciona una transacción del 12 de noviembre de 1944, en el que un banco suizo envió el siguiente mensaje al Banco del Vaticano. Le hemos acreditado 6.407.050 francos en una orden para el Reichsbank de Berlín. Un segundo documento, titulado Material Confidencial Secreto de Inteligencia, afirma que en abril de 1945, el Banco del Vaticano instruyó al Banco Unión de Suiza a pagar 100.000 francos suizos y al Banco Central de Suiza a pagar 200.000 francos al Banco Suizo Italiano de Lugano, que había sido colocado en la lista negra por los aliados en junio de 1940. Esto es todo por hoy. Si quieres más Viernes de Terror, suscríbete a este canal para que no te pierdas ni un solo video nuevo, o dale a los videos que aparecerán en pantalla. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus conocidos. Si quieres que hable de algo en específico en algún otro video, o si quieres un cuento o una historia de terror, escríbelo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Adiós y que tengas un buen Viernes de Terror.